Le doy la bienvenida en este domingo al senador por el departamento de Rosario, Marcelo de Lewandowski. Marcelo, ¿cómo estás? Rodrigo te saluda, ¿cómo andás? Rodrigo, ¿cómo estás? Buen mediodía o buena jornada para todos. Bueno, ese es un programa grabado, por supuesto, digamos que sale los domingos en simultáneo por los tres grandes distritos que tiene la provincia y otros departamentos. Ahora, en tu departamento en particular, ¿qué se espera de la nueva normalidad? ¿Qué pensás vos teniendo en cuenta, digamos, tu experiencia en los medios de comunicación, la información, pero sobre todo la información ahora ya desde la política? Hay mucha ansiedad, hay en algunos casos desesperación, porque sin duda cuando la gente no puede trabajar y los negocios no pueden abrir en algunos casos no solamente que hay una ansiedad por lo sino desesperación y mucha angustia en algunos casos por cómo sigue todo. Yo creo que se hicieron las cosas lo mejor posible para evitar que tengamos al día de hoy un escenario mucho más halagüeño y alentador del que pensábamos allá por marzo, cuando algunos especialistas nos daban una condición complicada. Creo que las cosas que se ejecutaron desde los distintos gobiernos y la disciplina social que hubo, me parece que ayudaron a todo esto, a que tengamos hoy un escenario mucho más llevadero y creo que es saludable, ¿no? Más allá de que algunos pensarán y están los que dicen que esto ha sido innecesario, bueno, yo me remito a lo que ha pasado en Europa y en algunas partes de América para darnos cuenta que si hoy tenemos este escenario es por las medidas que se tomaron a tiempo. Así que bueno, pero por supuesto me parece que, en la medida que tengamos este escenario se pueden ir abriendo y se pueden ir tomando las medidas necesarias como para ir alivianando un poco toda esa carga. Entonces se empieza a hablar de los restaurantes, se habla de actividades deportivas, se habla de actividades náuticas, se habla de la reunión de familias para 10 personas. Bueno, se habla de todo este escenario que ojalá lo podamos prolongar y no tengamos que volver hacia atrás. ¿Coincidís que es un monitoreo semana a semana de esto? Sin dudas. Sin duda, fíjate lo que pasa en Buenos Aires, lo que pasa en el Gran Buenos Aires. Me parece que nosotros tenemos que ir tomando conciencia. Mira, viste cuando el médico va y te dice, mira, te tenés que cuidar del hígado porque tenés un hígado un poquito ahí con alguna complicación. Entonces yo decía, bueno, hoy me siento bien y comés, y te sentís bien y comés. Hasta que un día te decís, un ataque de hígado. Y el médico te dice, ¿te acordás que yo te dije? Bueno, esto es lo mismo. Nosotros vamos, empecemos. Ahora, tengamos cuidado que esto no se terminó, que este es un virus que está al acecho y que de pronto puede aparecer nuevamente y nos complica y vuelta hacia atrás todo. Entonces, tengamos las precauciones sanitarias, tengamos las precauciones del no acercamiento innecesario, del tapaboca, de la higiene personal, de los ambientes aireados, bueno, de todos esos que los especialistas nos recomiendan, porque esta historia no terminó, es apenas venimos bien, pero sigamos igual. Hay que poner el foco en la circulación proveniente de algunas fronteras, digamos, que fueron noticia, digamos, en las últimas semanas, ¿no? El caso, digamos, en Rosario, que venía de Capital Federal, y también de Villa Ocampo con la relación con Chaco. ¿Cómo pensás que debería ser ese proceso también de control? Porque lo que dicen, digamos, es que es imposible prohibir la circulación de muchísimos camiones, por ejemplo, sobre todo en el transporte, para que puedan entrar mercaderías a la provincia de Santa Fe. ¿Qué pensás vos que debería hacer el gobierno de la provincia y coordinado con el gobierno nacional? Creo que hay cosas que se están haciendo y por eso es que los contagios son, salvo algunos irresponsables, como lo que pasó en Villa Ocampo, ¿no? En donde alguien que vino de Chaco
hizo lo que no debía y ahí tenemos una ciudad complicada. Entonces, yo creo que los controles que se están haciendo, por ejemplo, aquí en el departamento de Rosario, todas las comunas, todas las ciudades tienen en sus ingresos controles, control sanitario, toman la temperatura. Por supuesto que esto en las grandes ciudades como Rosario se complica porque tenés múltiples entradas. Entonces, pero sí me parece que lo que se está haciendo en algunos accesos a los peajes, por ejemplo en la zona de General Lagos, donde se toma la temperatura, en donde y fundamentalmente a todos aquellos que vienen de los sectores más complejos, bueno, si viene un camión, descarga la mercadería, y ese trabajador no tiene un contacto social y viene con todas las precauciones, no debería haber problemas. Entonces, yo creo que hay que tener cuidado con eso, pero de ninguna manera pensar que hay que cortar tal o cual acceso porque está el abastecimiento de por medio. Entonces, hay que hacerlo con todas las precauciones del caso, pero de ninguna manera impedir que esos camiones ingresen. Sí, la atención sanitaria para ese trabajador que viene en el camión desde las zonas que están siendo infectadas. Me parece que esto, por lo menos hay lugares que lo están haciendo seriamente, lo están haciendo muy bien, y cuando hay alguna precaución se lo aísla inmediatamente tanto al trabajador como al grupo que tuvo el contacto, y hasta ahora ha dado un buen resultado. Me parece que hay que seguir extremando esas medidas de seguridad y repetir esto que te dije anteriormente, no pensar que esto ya pasó. Tenemos un excelente nivel de control en la mayoría de las provincias, salvo lo que se llama el AMBA, Capital y Gran Buenos Aires, pero en el resto de las provincias creo que está controlado y hay que seguir trabajando en eso. ¿No sentís que en algún momento las conferencias de prensa de Presidencia de la Nación con Kicillof y Larreta y Rodríguez Larreta terminan hablándole exclusivamente, digamos, a un marco de 17 millones de habitantes de los 40 y pico, digamos, que somos? Sí, la sensación es esa, y creo que se podrían corregir algunas cuestiones, sobre todo también las preguntas que hacen los colegas, y podríamos tener colegas del resto del país para poder preguntar. Pero también es cierto que hoy la mayor preocupación está ahí, donde gobiernan Kicillof y Larreta, porque es allí donde están la mayoría de los problemas y es allí donde están la mayoría de las preocupaciones. Pero sí, lo que aparece como una cadena nacional termina siendo algo que tiene una influencia casi exclusiva con el AMBA. Entonces, coincido en que podría prestarse a una cuestión más federal el hecho de pensar colegas de otras provincias que estén preguntando, aunque insisto, me parece que cuando ha tenido que hacerse eco o foco en algún otro lugar, también se ha prestado a eso. Yo también lo veo como un símbolo político, ¿no? En donde hay sectores irresponsables que están trabajando y tomando una postura partidaria y mezquina para hacer de esto una cuestión política y es una cuestión eminentemente sanitaria. ¿Dónde lo ves? A ver, sos una persona que sabe comunicar. ¿Dónde lo ves? ¿Dónde lo ves a eso, digamos? ¿De qué sector político? Sobre todo porque algunos pueden decir es el 1,5% de Spert más los anhelos de Bogiano y Milei, que son los libertarios. Ahora, yo veo una ala dura, digamos, del PRO que está fogoneando esto, con Patricia Bullrich a la cabeza. Pero claro, digamos, los sectores que fueron, los sectores periodísticos que vivieron de algunos por cuestiones ideológicas y otros por cuestiones monetarias, pegados al gobierno anterior, fogonean esa instancia de una manera totalmente irresponsable, porque, a ver, yo no puedo pensar que hay determinadas cosas que las puedo cambiar. Ahora, yo no me puedo poner este es el único país en donde los economistas, que el 80%, la mayoría, le ha pifiado absolutamente en los últimos 30 años, le discuten y quieren hablar de infectología.
Entonces digo, bueno, cuando alguien le responde desde la economía a un profesional de la medicina que está diciendo, mirá, esto pasa por acá, o te responde, bueno, livianamente, bueno, estamos bien, total, nosotros estamos bien, pero estamos bien porque hicimos las cosas bien. Si no, nos hubiese pasado lo que está pasando en Brasil, o lo que le pasó a Ecuador, o lo que le pasa a Estados Unidos. Acá se tomaron las medidas a tiempo. ¿Afecta a la economía? No hay duda que afecta a la economía. Y de la otra manera, ¿creen que no afecta a la economía? Si nosotros en estos momentos estamos apilando féretros en las capillas como ha pasado en otras partes del mundo, ¿qué haría la gente? Se mete sola adentro y la economía también se caería. Entonces ahora es más fácil con la gente sana y sin traumas empezar a ver cómo ayudamos a recomponer eso, que lo que ha pasado en las estadísticas mismas lo está marcando, la caída del Producto Bruto de los países que no han controlado de la manera que lo hizo Argentina esta situación. También se cae la economía, es una instancia que le pasa a todo el mundo. Otros tienen más espaldas que nosotros porque no tienen una economía que está endeudada mucho más allá de lo que produce, como nos han puesto a nosotros en los últimos años, en donde tomamos una economía realmente devastada. Bueno, está claro eso. Y donde hay un Estado, tanto el nacional como el de las distintas provincias, que son los únicos que están haciendo frente. Los bancos están desaparecidos en combates. Entonces, hoy, aquellos hasta los que critican al Estado, es el Estado, tanto nacional como provincial, con todas las penurias que tienen y saqueados como han sido, los que responden a esta pandemia. La última, y gracias por tu tiempo, senador. Mira, a mí algo que me preocupa mucho, que es la discusión que se da en la legislatura de la provincia de Santa Fe con el tema del paquete de medidas que tienen que ver con la reforma en seguridad. Porque fue campaña de Perotti y fue la crítica de Perotti hacia los 12 años de gobierno del Frente Progresista. Hay un ministro que pretende un paquete de medidas, 3 o 4 leyes que son importantes para esta reforma de la seguridad. Y aparecen las voces no solamente de radicales o personas del Frente Progresista, sino que aparecen también justicialistas a plantear sus diferencias con el ministro de Seguridad. ¿Por qué sucede esto? Yo creo que primero tenemos que ver realmente el proyecto, si es igual al que se trató, al que vino en otros momentos, o cuáles son las principales medidas. Recién ahora se está empezando a exponer, a que ayer hubo aquí en la Universidad Nacional de Rosario, el ministro ofreció una charla, un debate con miembros con gente vinculada a la seguridad. Explicando el proyecto. Lo esperamos en las distintas cámaras para poder estudiarlo y trabajarlo. Y después lo que hubo de parte, sobre todo de mis pares del Senado, un enojo porque en muchas declaraciones el ministro hizo hincapié en responsabilidades de los senadores y esto molestó, por supuesto, que a todos, porque en definitiva no se especificó a cuál de los senadores se refería, o si hay senadores que han sido o son objetos de investigaciones, que se presenten las que corresponden. Entonces, es como que estamos todos en la misma bolsa y sin saber si hay realmente esas connivencias de las que se habla. Por eso la molestia y la declaración de la semana pasada. ¿La compartís? ¿La compartís a esa crítica? ¿La compartís a esa crítica que sobre todo, digamos, tuvo la voz cantante del senador Trasferri? Sí, no fue el único. La voz cantante fue del senador Gramajo, pero en definitiva yo creo que este tipo de cosas... a ver, yo me preguntaba, si el peronismo ha ganado de la mano de Perotti las elecciones en estos... por lo que pasó fundamentalmente en seguridad en los últimos 12 años. Y yo realmente no veo críticas a los sectores que han comandado la política santafesina en los últimos 12 años. Entonces, si hay críticas para este sector solamente, expresar cuáles son, quiénes son,
y determinarla y llevarla adelante, ¿no? Porque yo no he escuchado que se haya dicho tal o cual senador. Y la verdad que estamos los 19 en la misma bolsa, aunque yo haya entrado hace pocos meses, pero bueno, sería muy bueno que se avance en medidas concretas y si hay acusaciones que hacer, sería muy bueno que se apunte y se avance, no solamente en el índole político, sino también en torno a lo judicial y a lo policial, porque son distintas las responsabilidades y creo que lo que nosotros queremos y pensamos que hay que hacer es llevarle seguridad a la comunidad. Y es lo que nos angustia, es lo que nos reclaman y es lo que tenemos que dar como una respuesta. ¿Y eso es en definitiva lo que tenemos que hacer. ¿Cómo tomaste que el ministro Saín... Si hay policial y si hay judicial. Sí, ¿cómo tomaste que el ministro Saín haya pedido que entre la Cámara de Origen de esta medida, este paquete de medidas, este paquete de leyes, entre por la Cámara de Diputados? Sí, en definitiva creo que tiene que pasar por las dos cámaras, porque tiene que ser aprobada por... si no es aprobada por una de las dos cámaras, no va a tener... Si no hay consenso general, no se va a poder aprobar, porque son dos cámaras muy disímiles, en donde una tiene una preponderancia del justicialismo, en otra la del socialismo. A mí me gustaría que dentro de un espacio que ha ganado las elecciones para combatir a una cuestión generada en los últimos 12 años en torno a la violencia, nos pongamos de acuerdo entre todos quienes estamos y quienes ganamos, porque la gente confió en que lo que había no le daba seguridad y quienes ganaron las elecciones puedan llevarle adelante un proyecto distinto. Si no nos ponemos de acuerdo entre nosotros es complicado, porque la gente estaba pensando eso, y uno de los fundamentos por los cuales ganó el justicialismo esta provincia es en torno a la seguridad. Entonces tiene que salir del seno nuestro y del consenso nuestro la posibilidad de darle a la provincia y a la ciudadanía un modelo distinto. Senador, muchas gracias. Gracias, Marcelo. Un abrazo muy grande.